Hoy tenemos una clase muy especial. Hoy vamos a hablar de Capricho Árabe del compositor Francisco Tárrega. Hola guitarristas, ¿qué pasa pues? Soy Fernando Rivas, el profesor de guitarra de tocaruninstrumento.com. Capricho Árabe es uno de esos temas casi obligados para los estudiantes de conservatorio. Esta pieza normalmente se suele poner en quinto o sexto de grado medio, pero para saber tocarla bien hace falta sobre todo ser músico. Y hoy precisamente tenemos ante nosotros pues un gran amigo que ha querido estar con nosotros. Se llama Michel Aranda. Hola Michel, ¿qué tal estás? Muy bien. Encantado de que estés aquí con nosotros disfrutando de este canal, que es un canal que normalmente es para principiantes, y hoy vamos a hacer una clase un poquito especial porque, claro, esta pieza no es para principiantes. Pero sí que me ha gustado mucho la idea que me propusiste porque, claro, ¿dónde van a parar esos estudiantes? ¿Qué finalidad tienen esos estudiantes? Pues yo pienso que una de las finalidades sería, pues, por ejemplo, tocar Capricho Árabe de Tárrega. Pues yo supongo que, claro, hay alumnos que tienen unas metas diferentes a otras, ¿no? Pero que todo el mundo, si estudia, lo que le gustaría es ir poco a poco tocando obras más complicadas. Más complicadas. Luego analizaremos un poquito toda la obra después de que oigáis a Michel Aranda. Pero Capricho Árabe, para tocar Capricho Árabe, sobre todo lo que es más importante es lo que he dicho antes, ser músico, porque claro, aquí veréis a continuación que Michel hace lo que llamamos en música rubatos, un montón de rubatos. Claro, en un primer momento cuando se estudia este tema, sí que es verdad que hay que ser como muy disciplinado, intentar llevar el ritmo para que ese ritmo interior de la canción no lo pierdas, pero luego esa musicalidad que hace falta para tocarlo, pues la tienes cuando ya llevas tocando bastante tiempo. ¿Tú qué opinas al respecto, Michel, de lo que acabo de decir? En este tipo de música, hacer un tempo que sea un tempo vivo, que no sea metronómico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que yo llamo a veces, sobre todo en la introducción, un tempo así como lírico, por decirlo de alguna manera. Yo lo expreso así. Lírico, Entonces, bueno, fantasía, podía ser una fantasía, podía ser, nosotros le llamamos, en música le llamamos ad libitum, que significa un poco libertad, ¿no? Como que tienes cierta libertad para, sobre todo al principio. Pero bueno, luego ya lo analizaremos, Michel. sí. Para hablar un poquito de Michel, fue una casualidad conocernos, yo no lo conocía, había oído hablar de él, de hecho había estado también en alguno de sus conciertos, pero bueno, nunca hemos coincidido, y justamente en una clase de jazz él se puso a tocar la batería y dije, mira, por fin lo voy a conocer. Que otra faceta tuya de la batería, que vi que en tu currículum tenías también en percusión, ¿no? ¿Hiciste percusión? Yo aprendí percusión, digamos, por mi cuenta. Sí que es cierto que cuando estudié la guitarra en Madrid, en el Conservatorio Superior, hice un año de percusión de orquesta, un año entero. Tengo los estudios de eso. Pero, Qué guay. Ese es. Pero luego ya, cuando terminé en Madrid y me fui a vivir al extranjero, ahí aprendí por mi cuenta a tocar la batería. Pero hacía mucho que no tocaba la batería, como 20 años. Ya. ¿Y no era mi intención tampoco tocarla. Yo lo que quería era hacer un set de percusión entre lo que es la batería y el bajo, pero como no teníais batería, pues ahí me habéis... Además te ha metido con Michel Camilo, que se titula la obra Caribe, bueno, que es una obra espectacular, pero que nos está metiendo el profesor una caña impresionante, y claro, y a él como percusionista también. Michel, tú has estudiado con Luis Rodrigo. Sí, en el Conservatorio Real Musical de Madrid. Sí. ¿Qué experiencia tienes con este hombre? Habrá sido un lujazo, ¿no? Tenerlo como José profesor. Luis Rodrigo, sí. Él ocupó la cátedra en Santiago de Compostela de Andrés Segovia. Andrés Segovia daba clases en Santiago de Compostela y entonces él ocupó su cátedra. Entonces, su cátedra sigue puesto. Entonces, él era catedrático del Conservatorio de Madrid y era uno de los profesores casi con más renombre. ¿Y tu experiencia con él?
Bien, muy bien, correcta. Yo además Era muy estricto contigo, era un tipo majo, muy diferente digamos, a los otros profesores que yo tenía fuera del conservatorio. Uh-huh. Y era una persona así muy respetuosa. Y yo era bastante enchufado de él, entonces... aunque era completamente diferente. Bueno, también serías muy disciplinado y te gustaría mucho, como te gustaba mucho la guitarra, pues también a lo mejor le dabas todo lo que te pedía. Sí, lo que pasa, disciplinado, o sea, indisciplinado y disciplinado. Quiero decir, yo iba a mi aire haciendo lo que... mi vida, que era completamente diferente a cómo era él. Pero sí que rendía y le gustaba mucho cómo tocaba. Entonces mi experiencia con él fue una experiencia agradable, porque era respetuoso, yo trabajaba mucho y me permitía muchas licencias de cosas que yo aprendía fuera, ¿no? Con artistas, músicos excelentes como Ricardo Moyano, Jorge Cardoso. Ah, ¿estuviste con Cardoso también? Sí, yo era amigo de Cardoso. Ah, mira. Bueno, terminamos siendo amigos y... Porque Ricardo Moyano hacía un dúo con él, que era un guitarrista amigo íntimo de él, hacía un dúo. Jorge Cardoso tenía la orquesta de guitarras, que era la única que existía. Sí, entonces existía solamente su orquesta. Que hay un disco, lo sé. Hay un disco fantástico. Entonces, al final de la historia de esa orquesta, yo entré a formar parte de la orquesta y di una gira en La Rioja. Ah, mira. Yo vivía en Madrid. Sí. Y entonces luego la orquesta murió. Jorge la ofreció al conservatorio, pero en el conservatorio eran bastante rígidos y ni tan siquiera la aceptaron. Al mismo tiempo yo también estudié con Andrés Batista, que era un flamenco. Sí. Y él también ofreció una cátedra al conservatorio y también se la denegaron. Madre mía. Y años después, pues la gente se vuelve loca, tanto con las orquestas de guitarra, que era de mucho nivel, porque en nuestra orquesta de guitarras había 6 premios fin de carrera. Joder. Y éramos 13. Pues tenía que ser una gozada eso, tocar ahí. Hombre, no hay más que escuchar el disco. Ya. Yo no lo he escuchado, luego me lo pasas y algún día lo escucho, ¿vale? Y el Andrés Batista igual le dijeron tal. Y fíjate, sí, porque luego más adelante, sí que es verdad que he asistido a varias orquestas de guitarra, sobre todo en Cataluña. Y en Cataluña había también bastante nivel y se hicieron grandes conciertos también. Vale, pero vamos a hablar un poquito más de ti, si te parece. Aquí en el guión me he puesto que te gusta la docencia, que trabajas como docente y que te dedicas a la investigación, a la experimentación y sobre todo, claro, conciertos, que es lo tuyo. No sé, en investigación me ha sorprendido un poco el tema de la investigación. Sí, a mí también. Sí. ¿Por dónde van un poquito? Por ejemplo, a ver, que yo también me dedico a la investigación, yo estoy continuamente investigando. Sí, sobre todo cuando tengo que hacer, sobre todo, metodología para los que nos estáis viendo, toda la metodología que estáis recibiendo en tocaruninstrumento.com, toda la metodología es prácticamente mía. Cuando tú vas a buscar partituras para banda, tienes un montón de páginas, un montón de sitios donde puedes encontrar las compras y lo que quieras. Pero cuando tú vas a buscar para grupos de guitarras, no hay. Claro, entonces tienes que... Claro, entonces mi investigación precisamente anda por ahí. Yo tengo que primero saber quién está detrás de, en este caso, de tocaruninstrumento.com, pero bueno, antes como he sido profesor, pues antes yo tenía que hacer mis propias partituras y claro, ¿qué ha pasado? Que durante muchísimo tiempo he ido acumulando. Supongo que en el caso de tuyo, pues será algo parecido, ¿no? A la hora de darle a tus alumnos también lo que ellos quieren, ¿no? Sí, claro. Mira, yo por ejemplo, últimamente he estado investigando mucho, justamente, partituras de música española, de vihuelistas y guitarra barroca. Sí. Del siglo XVI, de 1500 hasta 1700 y pico. Sí. O sea, investigando un poquito haciéndome con partituras, viendo de qué manera se pueden hacer los arreglos, qué arreglos hay, escuchando, viendo y adaptándolo a este instrumento, porque este instrumento no es el que existía antiguamente, del mismo modo que el piano moderno tampoco era el de antes. La clave. Entonces hay que adaptarlo. Claro. Hay que adaptarlo y hay que hacer... Siempre me ha gustado a mí hacer mis propias transcripciones, ¿no? Sí. Pues es una labor también peliaguda, ¿eh? Claro. Pero bueno, como decimos, en guitarra, los guitarristas esa sería, digamos, siempre es nuestro...
nuestra labor, la investigación y conciertos. ¿Tienes algún concierto previsto o de momento? Estoy esperando a un par de conciertos en París de una gente, lo que pasa es que todavía no están confirmados. Vale. Y si salen sería, pues supongo yo, para primavera. También estoy pendiente de otros 2 conciertos, uno en Zaragoza y el otro podría ser o en Barcelona o en Madrid, pero todavía no están confirmados. Muy bien. ¿Por qué has elegido Capricho Árabe para tocar un instrumento.com? ¿Qué es lo que te ha...? Pues me dijiste de tocar una obra que fuese una obra que la gente pudiese reconocer. Estuvimos hablando, tomándonos un café, y yo te comenté que en general el público, la guitarra española clásica, pues no conoce mucho. No. Conoce el instrumento, eso sí. Sí. Pero a ver, ¿qué piezas conoces para guitarra? Entonces, sí, por supuesto, hay gente que conoce, pero en general pues conocen 4 o 5 y ya está. Como podría ser, eso que es Granada, Recuerdos de la Alhambra. Recuerdos de la Alhambra también del mismo, o el Capricho, o sea, ¿cómo se llama? El Romance Anónimo. Eso es. Entonces yo estuve comentando contigo y te dije, mire, yo ahora he dejado un poquito aparcado el repertorio y estoy investigando justamente un repertorio. No, que a mí me encanta Capricho Árabe, además es una de mis piezas favoritas de Francisco Tárrega. Y como te decía, luego en casa estuve pensando, porque iba a tocar Guárdame las vacas o algún tema sí, así, que es muy reconocible, vaya. Reconocible y alegres. Entonces luego en casa estuve reflexionando y dije, ya está, ya lo tengo. Un tema que me guste, que tenga una cierta dificultad, me gusta tocar cosas que me ponen un poco a prueba y que la gente pueda conocer. Por eso lo escogí. Muy bien. Bueno, pues si te parece, lo que vamos a hacer a continuación es oírte. Yo creo que a cualquier alumno que te vaya a escuchar ahora, hablando de Capricho Árabe, dice, bueno, ¿y estos de qué están hablando? Yo soy de la opinión que antes de empezar a hablar del tema, lo primero es que lo escuchemos. Lo único, antes de empezar, utilizas armónicos, sonidos armónicos. Sí, el empiece, por ejemplo, la introducción, luego veremos por partes todo esto. Sí, luego lo veremos por partes. Pero la introducción ya empieza con eso, simplemente. Simplemente el acorde con armónicos. Que los armónicos, vamos a recordar, no son simplemente, son armónicos técnicos en guitarra, porque los armónicos son esos sonidos que acompañan a ese aparente sonido individual, que hay muchos otros sonidos. Esos son los armónicos. Lo sé. En mis tutoriales, una de mis clases fue precisamente, digamos, la técnica de armónicos, y sí que es verdad que todavía me queda mucho que explicar, porque claro, un sonido armónico, ¿qué es en realidad? Pues que no es un sonido, son muchos sonidos que salen a raíz de una nota. Que podría ser, pues, del mismo modo que un color no es un color, sino que son varios, como por ejemplo, bueno, todos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que sé, el naranja, pues es el rojo y el amarillo. Que aparentemente parece una sola cosa. En el sonido es similar, pero mucho más complejo todavía. Un solo sonido son muchos sonidos simultáneamente. Exactamente. Entonces, los armónicos en la guitarra, porque estábamos hablando de eso, los armónicos técnicos es un sonido que se obtiene sin necesidad de pulsar la mano izquierda en ciertos lugares. Entonces, el Tárrega, ya lo veremos después, utiliza estos. Ya está, y hay miles. Sí, ahí, claro. Bueno, pues si te parece, Michel, vamos a escucharte. Michel Aranda nos va a interpretar Capricho Árabe de Francisco Tárrega.
Bueno, Michel, muchísimas gracias por darnos este regalo. Además, a la primera, no hemos hecho ninguna otra toma. Es un lujazo tenerte aquí con nosotros. Una toma y ya está. Qué bien. Como sabe, claro, no sería una grabación para un disco, pero es mucho más natural hacerlo así. Igual si nos ponemos a hacer más tomas, a lo mejor te hubiese salido peor, así que lo dejamos así, que ha salido perfecto. Me ha encantado, de verdad. Y ahora, la primera pregunta que te voy a hacer. Para los que habéis oído este tema así por primera vez, Michel, ¿qué consejos les darías al estudiante que ya tiene cierto nivel, a un estudiante de grado medio, que dice, pues este tema me gusta mucho y lo voy a incorporar a mi repertorio? El primer consejo que les darías, ¿cuál sería? Que guarde el pulso, del principio al final. Un pulso, además, que no es un pulso de una danza metronómico, digamos, o estable, sino que es un pulso donde hay mucha libertad. Por ejemplo, la introducción es complicado guardar el pulso. Porque es un pulso, si me permites. Sí. Lo explico con, sí, naturalmente. Lo explico con música. Que sería, es un compás de 3 por 4. 1, 2, 3. 3. Vale. Entonces, luego viene la blanca. 1, 2, una corchea. Exactamente. Una corchea con puntillo, semicorchea, blanca y silencio de negra. Eso es. Lo voy a hacer cantando. Eso es. O sea que el primer consejo sería que, bueno, yo también me lo aplico a mí, Como habréis podido observar, Michel ha utilizado mucho los rubatos que hemos hablado antes. Sí que es verdad que en un primer momento lo que nos aconseja Michel es que sobre todo que llevemos una medida rítmica y luego cuando ya te lo sabes es cuando dices, bueno, pues ahora voy a coger de aquí, voy a quitar de allá y voy a intentar. Bueno, se podría empezar, claro, eso sería el resultado, lo que yo... Claro. Pero ¿cómo conseguirlo? Pues primero, en vez de tocarlo y tener en el oído las cientos de versiones que hay por ahí, que suelen coincidir muy a menudo. Bastante. Entonces, hay versiones que dices, si más o menos todo el mundo lo tira para allá, ¿no? Sí. Pero luego miras la partitura y dices, ahí va, pero si están alargando o están acortando ciertas notas. Entonces, yo lo que aconsejaría es escuchar a todo el mundo, faltaría más, pero ir a la partitura y ver el original, qué es lo que está puesto. Y respecto a eso, seguir el pulso de esas versiones y ver si realmente se está haciendo lo que está escrito o no se está haciendo. Si algo está escrito es porque hay un compositor detrás que ha dicho, yo quiero que hagáis esto cuando interpretéis Capricho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Permíteme. Que como finalmente tocamos muy a menudo de oído, aunque leamos las partituras, nos quedamos con la versión de Segovia, con la de
Felletes, con la de Barroco, con la de Birras, con la del que sea, miles y Sí. miles y miles. Entonces los hay que son más fieles, digamos, más fieles al compositor y a lo que ha querido decir, a la partitura, al ritmo y todo eso. Y los hay que hacen más o menos. Yo lo que aconsejaría sería, en un principio, para terminar de contestarte, hacerlo metronómico, despacito, lo que es blanca con puntillo, lo que es semicorchea, si son cuatro semicorcheas repetidas. Sí, está entendido. 3 veces. Cuando es una blanca con un silencio, hacer el silencio, o sea, tocarlo metronómicamente despacio y después darle esa elasticidad que tiene la introducción, pero guardando un pulso de latido de corazón, algo vivo, pero con mucha movilidad en la introducción. Sí, estamos hablando de la introducción, eso está claro. Eso. Y después, en el resto, ya... Vamos a ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cuerda sexta se desafina. Bueno, no es que se desafine, sino que se coloca en la nota re. Normalmente cuando afinamos la guitarra, esta cuerda está siempre afinada en mi, y en este caso hay que bajarla hasta conseguir la nota re. Este sería el mi. Exactamente. Y entonces esto nos va a permitir tocar Claro. un acorde de re Con todas las cuerdas. con todas. Vale. Lo que nos está diciendo Michel es que esta pieza está en un principio en la tonalidad de re menor. Tenemos un bemol en la armadura. Si se fuera el relativo mayor estaríamos en fa mayor, pero como es el relativo menor estaríamos en re menor. Y de aquí precisamente es por eso, porque de esta manera aprovechamos la cuerda sexta para que nos dé la nota re, que sería la fundamental del acorde de re menor. La primera sección la he llamado la intro, que iría desde el compás 1 hasta el compás 10. Empezamos directamente, si te parece, después de hablar de la intro, empezamos a partir del compás 10, que para mí es donde verdaderamente empieza la pieza, que es el tema. O sea, digamos donde empieza la melodía. Yo siempre que estoy escuchando un tema, lo que está tocando ahora Michel, yo oigo esto, mirad, voy a intentar dejar en un segundo plano el acompañamiento. Estoy intentando oír esto, fijaros un momentito. La. Esa es la melodía. Todo lo que va acompañando a esa melodía, pues o bien son segundas voces, terceras voces, bajos, acompañamientos, en fin. Si esto lo tendríamos que desglosar en una orquesta sinfónica, pues digamos, los instrumentos más agudos, violines, flautas, lo que fuera, estarían haciendo el la. Y el resto estaría acompañando la melodía. Estarían haciendo esto. Exactamente. Y luego los otros. Bueno, de esta forma vemos. Y espera, y está este también. Claro. Esos serían los trombones. Y todo junto. Claro, nosotros tenemos que entender que cuando estamos oyendo una obra de este tipo, estamos intentando meter un montón de instrumentos dentro de un solo instrumento. Y claro, precisamente aquí está la dificultad de este tipo de piezas. Porque claro, no puedes destacar más un instrumento más que otro, tiene que haber un equilibrio entre todos ellos. Bueno, entonces estaríamos en el compás del 10 al 30 y ahora vamos a ir directamente al 30 y vemos ¿Ese cuál es? el cambio de tono. Pero entre medio hay una modulación a fa mayor. Tárrega está jugando en la tonalidad de re menor, luego va un momento a fa mayor, que como tiene la misma armadura, pues juega con el menor mayor, y después dice, no, ahora en el 30 voy a hacer un cambio drástico y me voy a re mayor.
esto es una locura si lo analizas de esta manera, pero compositivamente es muy efectivo. Porque claro, estamos oyendo cierto dramatismo a la obra. Primer cambio. Claro, y aquí le da un carácter mucho más afable, mucho más alegre. Vale, la parte que habéis oído antes. Estabas hablando del re mayor también, Sí. ¿no? Vale, el re mayor vendría aquí, después de la escala. De la escala cromática que aparece. Aquí lo tenemos. Claro. Eso es. Y entonces, claro, al utilizar el acorde de re mayor, nos da pie para decir, vale, ya hemos expuesto el tema en menor, tengo una consistencia compositiva con cierto dramatismo. No me gustaría la palabra árabe, porque aunque la palabra árabe va incluida en el propio título, Bueno, es que está utilizando la escala menor árabe. claro, Que yo no he hecho la picardía antes, pero está muy bien hacer. O sea. En vez de. sí, El rollo árabe suena cuando el intervalo no es de medio tono o de un tono, sino que es de 1,5. ah, claro, Entonces. eso suena más. Por eso es, claro, por eso es mi confusión a la hora de escuchar esta pieza. Sí que es verdad que no consigo terminar de ver que sea una pieza árabe, sino más bien... Vale, eso decía Andrés Segovia. Sí, más bien es una pieza española que le hemos puesto el título de árabe porque le ha apetecido al compositor, ¿no? Porque está utilizando la escala menor árabe. Árabe, pero tú no lo has hecho. No, pero la escala, si estamos por ejemplo en do mayor, Sí, ¿no? Estamos en do mayor, es la armónica. o árabe, ¿Armónica o árabe? eso es. Vale. Y la melódica Ese es. y baja de otra manera. Ese. Eso es. Vale. Bueno, pues entonces ya tendríamos esta segunda parte que iría desde los compases 31 al 46, y esta parte se caracteriza también porque está jugando con la misma rítmica que hemos oído antes en tono mayor. ¿Qué es lo que quiero deciros con esto? Que el compositor dice, vale, yo tengo pam, pam, pa, pa, para, pa, pa, pam, pero ahora, al utilizar el modo mayor, sigue utilizando las mismas notas. Eso es. Hay variaciones, efectivamente, como cualquier... pero se escapa un poco en esta parte, yo puedo llamarla parte B. Y entonces, ahora nos vamos a la parte C, que es donde empezaría el compás 47. Que volvemos otra vez. ¡Qué bueno! Dominante, la séptima. Y ya estamos en menor. Así es. Bueno, visto de esta manera, la verdad es que también da pie para que a la hora de enfrentarnos a la partitura siempre no lo veáis todo en un bloque, sino que a la hora de analizarla siempre vemos esos entresijos que tiene la música y por qué nos gusta esta música, precisamente por estos detallitos, que vamos mayor, menor, ahora me voy al relativo. Estamos hablando también de una época del clasicismo romántico, que es justamente en la época donde periodo clásico romántico le llaman. Pero en concreto alambrista, de la Alhambra. Ah, no, eso no lo sabía. Sí, yo es que toqué una vez con una gente, amigos que tienen, unos en Galicia, y la que presentaba eso, que era una chica que sabía mucho, antigua compañera mía de conservatorio, que hacía que no nos veíamos desde el siglo XIV. Antes de Cristo. Entonces hizo una presentación genial. La tía hacía las presentaciones de la Orquesta Nacional, ¿eh? Ojo. Sí. Y entonces dijo eso de la música alambrista, porque Tárrega
junto con Albéniz, Granados, si no me equivoco, también Malat, que tiene una pieza para guitarra cojonuda. Ah, sí, pues no conozco ninguna. Sí, esta, mira. Y voy al grano. Vale. Una pequeña... Esta. Serenata española. Ah, sí. Ahora que lo has tocado, lo que pasa es que no me acordaba del nombre. Sí. Vale, pues eran colegas y tocaban juntos conciertos. O sea, Tárrega era muy admirado y muy solicitado por los pianistas. Por los pianistas de la época, Albéniz, Granados, el Malatz o sea, que estaban... Sí. Convivían y tocaban conciertos y hacían una primera parte uno, otra parte el otro. Vale, tenía que... Entonces ese rollo, según pude yo entender, y lo que recuerdo ahora, era pues como música de alambrista, me llamaba. Música alambrista. Lo que siempre me ha extrañado, pero muchísimo, es cómo Albéniz o Granados o cualquiera de los otros músicos que había excelentes no hicieron nada para la guitarra original. Seguramente por la dificultad de escribir para la guitarra. Mira, yo he estado en varias orquestas y siempre a los guitarristas nos dan como cierto margen de libertad a la hora de ponernos la partitura. Me explico. Por ejemplo, en jazz, si tú ves la partitura mía de jazz, de hecho no hay ni una sola nota. Nos ponen el acorde, rayitas y ahora las dos, apáñatelas. Y es que normalmente los que escriben para agrupaciones instrumentales saben cómo funciona el saxo, son líneas melódicas, el trombón, el barítono, etcétera. Claro, son instrumentos melódicos, incluso el piano saben escribirlo mejor, pero claro, ¿qué pasa con la guitarra? Que el piano tiene la parte izquierda en clave de fa y la parte derecha en clave de sol, y hasta cierto punto, tiene su dificultad, pero bueno, se entiende todo bastante bien. ¿Qué pasa con la guitarra? No, todo metido en una clave, de sol, bajos, altos, medios, agudos y tal. Entonces, claro, es muy complicado decirle a un arreglista que haga partituras para la guitarra. De hecho, normalmente siempre nos piden consejo, siempre cualquier arreglista nos dice, oye, ¿cómo escribo esto en la guitarra? A ver, es que es lógico también, pues es muy complicado. Claro, plicas hacia arriba, plicas hacia abajo, y todo, fíjate tú, en el caso que te estoy viendo la partitura, la cantidad de garabatos que tienes es precisamente por eso, porque no estás todavía ni siquiera conforme con el original, porque tienes tu forma de escribir, tienes tu forma de verlas. Mira, yo voy a decir una cosita aquí. No, yo estoy conforme plenamente. Yo lo único que hago es darle vida, interpretación, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay cosas que cambio, como por ejemplo... Esa es la partitura. Sí. Pero a mí me dan ganas de continuar el rollo y lo hago. Y me voy hasta más lejos. Eso lo agrego, no está en la partitura. Ya. Pero yo considero que le da más... te ha gustado y ya está como... Eso es. Y alguna otra... Sí, y luego otra cosa que he visto también... Cosita, pero estos garabatos son la digitación. Eso. La digitación... Sí, pero que yo, por ejemplo, tengo el original aquí delante... Y hay otra digitación, y de hecho, por ejemplo, me he dado cuenta también que en las escalas utilizas el pulgar índice para hacer escalas. En vez de utilizar el índice y medio, ¿no? Sí, empiezo pulgar índice. Eso se hacía justamente en la música antigua. Empiezo con pulgar índice, y luego me paso a este. Sí, al medio. Sí, eso lo hace el Mark Knopfler. No es que haga escalas, pero... Sí, que he visto, no eres el único, ya lo sé ya. Sí. ¿Te parece si vamos terminando ya? Mira, usted mande. Sí, nos quedaría solamente el tema principal y la coda, que empezaríamos en el compás 47, que volvemos otra vez a la tonalidad al final del todo, aquí. Sí. Que vuelve a poner otra vez en su sitio, después de toda la cantidad de modulaciones que hemos hecho, mayor, menor, cambio de... y vuelve otra vez a los orígenes.
luego... Y otro armónico, que te he dicho que había solo armónicos en la introducción, pero para el final... mantengo todo ahí. Hago los armónicos con la mano derecha, y justo cuando los voy a hacer, lo quito y se queda hasta el último momento. Para hacerlos, se hace con el anular. Sí, ese armónico este armónico es bastante complicado de hacerlo, ¿eh? Porque normalmente cuando hacemos armónicos siempre utilizamos normalmente el dedo pulgar o bueno, cualquier otro dedo, pero utilizamos las dos manos y en este caso ella utiliza solamente la mano derecha con el dedo anular. Tocas las cuerdas y con el dedo índice marcas el sitio justo donde tiene que estar el traste para hacer. Pero eso se hace mucho, se puede hacer con cualquier nota pulsada, tipo marcando la mitad. Exactamente, utilizando el dedo anular para tocar. Que se marca exactamente. Claro. 12 trastes más. 12 trastes más justamente la mitad del mástil. Si aquí estamos en el traste 3, pues a partir del 12 contamos 3. Como la guitarra empieza a repetirse, la octava son 12 semitonos. O sea, la mitad de la cuerda de Pitágoras, la mitad de la cuerda exactamente está ahí. Entonces la octava la tenemos aquí, o sea, se vuelve a repetir otra vez el ciclo. Entonces contamos 3 desde ahí, marcamos aquí y se puede tocar cualquier armónico. Cualquier armónico. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la mano izquierda no marca los armónicos? O sea, no marca la nota, y hay que hacer con cuerdas al aire sin la mano izquierda. Pues claro, lo que estabas explicando tú, que es, se marca con el índice 3 notas, porque sería hacer esto, pero en vez de tocar con el pulgar, se toca con el anular. Está entendido. Bueno, Michel, pues ya hemos terminado la entrevista. Nos vemos en la Big Bang. Sí, exactamente. Oye, muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros aquí, viéndote tocar Capricho Árabe de Tárrega. Ha sido un lujazo, de verdad, tenerte aquí con nosotros. Bueno, antes de que nada, se nos olvidaba. ¿Cómo te podemos encontrar, Michel? Si ahora, por ejemplo, digo, vale, y este chico me gusta mucho, es muy majo, pero no sé dónde lo puedo encontrar. ¿Qué redes sociales utilizas? Pondremos el teléfono y las redes sociales abajo en la descripción. Pero bueno, dilo tú aquí en vivo para que también se... Sí, yo antes tenía una página web que la di de baja, pero tengo el Facebook, tengo mi correo físico y el número de teléfono. Y ya está, yo en Tudela, Navarra, número de teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, por Facebook. Todas estas direcciones las pondremos abajo en la descripción. ¿Te has encontrado a gusto con nosotros? Sí, muy a gusto. Pues nada, si algún día te apetece volver por aquí, pues ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Michel. Volveremos a grabar un... Claro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta pronto!